Bueno, en estos videos que voy a ir subiendo, vamos a utilizar herramientas de hojas de cálculo de Google y vamos a volver a repasar lo que son los formularios de Google. Estas herramientas nos van a ayudar a medir el progreso y el comportamiento de los alumnos en el aula. Bueno, vamos a comenzar a utilizar las hojas de cálculo de Google. Para eso tengo que dirigirme a mi unidad de almacenamiento, Google Drive. Me dirijo a Google Drive, entro a mi unidad de almacenamiento y para esta prueba, para estos ejercicios voy a crear una carpeta, nueva carpeta, hoja de cálculo. Voy a crear esta carpeta y le voy a poner un color para tener más organizado. Voy a entrar dentro de mi carpeta y aquí voy a crear una hoja de cálculo. Para crear una hoja de cálculo, presiono el botón nuevo y selecciono hoja de cálculo de Google. Se me va a cargar una pestaña nueva. Está sin nombre, voy a poner un nombre a este documento. Prácticas, hoja. Todos los cambios se guardan automáticamente. Si cierro la pestaña y actualizo mi unidad de almacenamiento, aquí se encuentra la hoja. Bueno, ahora voy a entrar dentro de la hoja, doble clic, entro dentro de la hoja y hay que diferenciar, ¿no? Todas estas partes que estoy seleccionando se llaman celdas. Esto donde están los números se llaman filas, son filas. Y lo que está en la parte de arriba, donde están las letras, son columnas. Eso tenemos que tener claro. Celdas, filas y columnas. Bueno, después de saber que estas son filas y columnas, estas se llaman celdas, tenemos que saber en las hojas de cálculo qué función tenemos que utilizar. Aquí un ejemplo. Si yo pongo aquí un número 3 y aquí 4, quiero hacer la suma, tengo que saber qué función me permite hacer esa suma. En este caso, para escribir una función, selecciono la celda donde quiero que esté el resultado. Aquí voy a escribir, en esta parte de aquí, en esta parte de arriba voy a escribir resultado. Y aquí voy a escribir número 1, número 2, y aquí quiero que esté el resultado. Bueno, entonces tengo que saber qué función me va a permitir sumar dos números o sumar hartos números, varios números. Entonces, para escribir una función siempre tengo que seleccionar la celda donde quiero que esté el resultado, en este caso aquí, y presionar el símbolo de igual, tener este signo de igual por delante y escribir la palabra clave que nos va a permitir sumar. En este caso es una suma. Si escribo suma, aquí me aparece por defecto suma, y aquí me dice que inserte valores, un valor 1, un valor 2 y así sucesivamente. Y para insertar los valores tengo que presionar la tecla de mi teclado, la tecla control, no la suelto y selecciono los números que quiero que sumen. En este caso 3, sigo presionando la tecla control de mi teclado y ahora selecciono la tecla 4. Y una vez que ya tengo seleccionado las dos teclas, los dos números por decir, presiono enter. Y aquí no, aquí ya tengo el valor. 3 más 4, 7, y si presiono en esta celda me está diciendo que en esta celda hay una suma, ¿no? Y aquí está la suma que hemos hecho. ¿Qué significa este B4 y C4? Que está sumando, si se pueden fijarse aquí, B4, ¿no? Que está sumando de la fila 4, columna B, y está sumando la columna C de la fila 4, ¿no?
O sea, esto nos da la dirección de celda que el otro estamos presionando. En este caso, si yo presiono esta celda, vendría a ser columna C, fila 8. En este caso el 3 está en la columna B, fila 4. Si presiono el resultado, columna B, fila 4. Entonces tenemos que saber qué función utilizar. En las hojas de cálculo de Google, como en las hojas de Microsoft Excel, hay una gran cantidad de fórmulas, ¿no? Para eso, Google nos ofrece una lista de todas las fórmulas que podemos utilizar. Fórmulas de estadística, hay fórmulas de ingeniería, fechas para aplicar filtros, son muchas fórmulas, ¿no? Yo esta lista de funciones yo se lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan probar algunas fórmulas. Esta es la dirección, yo lo voy a dejar en la descripción del video en YouTube para que ustedes puedan repasar algunas fórmulas. Bueno, ahora tenemos que hablar de los tipos de datos. Si yo selecciono una celda y por decir el valor de la celda, ¿no? Que el formato de la celda, ¿no? Aquí en formato, si yo selecciono una celda, me voy a la parte de formato. Esta celda quiero que tome ahorita está, si me voy en número, otra vez me dirijo a la celda, me voy a la parte de formato y yo selecciono un número. Aquí en la parte de número, ahorita está en un formato automático. O sea, ¿qué quiere decir? Que la celda nos va a reconocer qué tipo de valor va a tener. Si yo presiono 1, la celda me reconoce esto que es un tipo de... es un número. Si yo presiono aquí en esa celda de abajo, una E, la celda el formato me va a reconocer que es un texto. Por eso está en automático. Hagamos un ejemplo. A ver, si yo presiono aquí, si yo selecciono estas dos celdas, hago clic, arrastro hasta aquí, selecciono estas dos celdas y le voy a dar que sea de formato de texto. Y esto va a ser texto, ¿no? Y a estas celdas le voy a poner un número. Y esos números lo quiero sumar. Para sumar voy a utilizar la función suma, signo igual, escribo suma y ahora presiono la tecla control de mi teclado, selecciono las celdas que quiero sumar, sería esta y esta. No me va a sumar. ¿Por qué no me suma? Porque tiene estas celdas son de formato tipo texto, tendrían que tener un formato tipo número. En este caso, todos los números en la celda se posicionan en el lado derecho y todas lo que son letras se posicionan en el lado izquierdo. Así podrían reconocer. También otro formato son fechas y monedas.